Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés, un tema donde veremos de dónde viene la ley de Dios, si fue dada en el Sinaí a Moisés o si la ley de Dios es eterna y viene desde el mismo trono de Dios. Conoceremos que el gobierno de Dios, la patria celestial, tiene una ley por la cual se rigen los cielos y la tierra. Y en este programa vamos a demostrar que Dios tiene su ley, que su gobierno tiene una ley, que allí la ley de Dios está todavía en el arca y que es una ley perpetua que no perime, que no termina y que es la ley por la que se rige el cielo y la tierra. Bien, hermanos y amigos de su espacio Hay una Esperanza. Vámonos al libro de Apocalipsis capítulo 12. En este libro, que es el último de la Biblia, vamos a ver una revelación que el Señor le hizo al apóstol Juan. Veremos que lo que hoy el mundo no quiere obedecer, que es la ley de Dios, pues esta ley está vigente en el cielo y que debe de estar vigente en la tierra. Es decir, que nosotros vemos que su ley se mantiene en el cielo. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios y la ley no puede ser abolida ni puede ser cambiada. Por eso en este programa veremos cómo el Señor, pues cuando viene a construir el planeta, es decir, a crear el planeta, pues establece su ley. Es decir, que aquí también en la tierra Dios estableció sus 10 mandamientos para que sean obedecidos como lo son en el cielo. Veremos dónde inició todo lo que hoy se llama pecado. ¿Por qué el pecado se le imputa a Lucifer? ¿Cuál fue la razón por la que él pecó? Y veremos también que él violó en el cielo los 10 mandamientos. Es decir, por la violación de la ley, Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos ya que Lucifer se levantó contra Dios en el cielo, es decir, se levantó contra su ley, se levantó contra el Creador. Entonces ya se le imputa el primer pecado. El inicio de lo que se llama pecado se inicia en el cielo y el pecado es violación de la ley de Dios. Allá en el cielo, Lucifer, Satanás, el dragón, el diablo, la serpiente antigua, pecó en el cielo porque violó la ley de Dios. Entonces, esta violación de la ley de Dios, pues se transmite
a los demás ángeles que él conquistó. Satanás en el cielo, ya ahora convertido en el enemigo de Dios, en el adversario, pues le habló mentira a los ángeles y una tercera parte de los ángeles cayeron con él. Fueron engañados por Satanás. ¿Por qué? Él le habló mentira. Le habló de que él iba a ser mejor que Dios. Él quería ser como Dios, pero a su manera. Es decir, ser Dios, pero sin ley. Ser Dios sin regla. Es decir, que Satanás quiere y desea ser Dios, pero sin ningún tipo de regla. Es decir, que es un Dios en desorden, un Dios en el caos, un Dios que no tiene idea de lo que va a ser, solo una idea, la de exterminar todo lo que Dios creó. Esa es la idea de Satanás, el diablo: exterminar, acabar, eliminar y acabar todo lo que Dios creó, que fue bueno en gran manera. Entonces vemos que el primer pecado, la violación de la ley de Dios, se produce en el mismo trono de Dios en el cielo. De ahí viene la violación de la ley, la transgresión de la ley, viene desde el cielo. Si en el cielo no hubiera ley, si no existieran los 10 mandamientos en el cielo, entonces no hay pecado. No puede imputársele pecado ni a Satanás, ni se le puede implicar pecado a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque la ley es la que sostiene que la paga del pecado es la violación de la ley. Cuando usted viola la ley de Dios, entonces ahí viene el pecado. Entonces, si no hay ley en el cielo, si no había ley en el cielo, ¿cómo se le puede imputar el pecado a Lucifer, el diablo, a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua? ¿Cómo se le puede imputar a él el primer pecado si en el cielo no había ley? Entonces te queremos decir, hermano cristiano, que no te dejes engañar de aquellos que te dicen que la ley de Dios ya no existe y de que no debemos obedecerla, de que no debemos guardarla, porque ya Jesucristo nos ha enseñado que somos salvos por gracia. Esa es una mentira que el diablo está enseñando a través de las iglesias. Los religiosos son los primeros engañados, porque lo fueron en el cielo. Los ángeles fueron engañados en el cielo. Adán y Eva fueron engañados en la tierra. Es decir, que el engaño de Satanás es tan grande que engaña en el cielo y engaña en la tierra y todavía sigue engañando. Entonces, te decimos, abre los ojos, porque todo lo que te están enseñando desde el púlpito es mentira. Nunca perecerá, nunca perime, nunca termina la ley de Dios, porque es su carácter. La ley de Dios es su carácter y no puede perimir, no puede terminar, no puede ser clavada en la cruz. Por eso, mi hermano, hoy te decimos que tiene que entender que un gobierno tiene que regirse por leyes. En este país, este gobierno tiene una ley que es la Constitución de la República, y esa ley le permite al gobierno gobernarnos y someternos cuando la violamos. De igual manera, Dios también te dice que tiene sus 10 mandamientos, que cuando tú violas su ley, entonces eso se llama pecado. Está en grave pecado contra Dios, porque violaste su 10º mandamiento: no codiciarás, que fue el mandamiento que Satanás, Lucifer, el diablo, violó en el cielo cuando codició el trono de Dios. Es decir, violáis un solo mandamiento. Cuando tú violas un mandamiento de la santa ley de Dios, lo violaste todos. Es decir, te hace cómplice de toda la ley.
violaste toda la ley cuando tú violas un solo mandamiento. Aquí de igual manera, cuando tú violas una ley, como es la ley de conducir en las carreteras, esa ley tiene pues varios acápites, pero cuando tú violas uno, violaste la ley. Es decir, con uno que tú violes, está violando toda la ley que tiene que ver con el manejo en las carreteras. De igual manera, cuando tú violas un mandamiento de la santa ley de Dios, violaste toda la ley de Dios. Entonces, vemos que todo se originó en el mismo trono de Dios. Cuán difícil es engañar a los ángeles, porque fueron creados mayor que nosotros. Pero sin embargo, Lucifer, el diablo, los engañó en el cielo. Entonces yo te pregunto, ¿no tienes él facultad para engañarte aquí en la tierra cuando tú fuiste creado menor que el ángel? ¿Fuiste creado menor que los ángeles? Tú puedes ser engañado con más facilidad que ellos, porque ellos tienen la sabiduría de Dios. Y sin embargo, Satanás los engañó en el cielo. Entonces, hermano, entiende que hoy hay muchos engañadores en los púlpitos que te están predicando mentiras y que te están embobando y que te están engañando y que te están enseñando algo que Dios no quiere que tú aprendas, como es decir que ya no debemos obedecer la ley de Dios. Esa es una gran blasfemia cuando tú dices no hay que obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuál es tu principio? ¿Cuál es tu Dios? Porque el Dios al que yo sigo y en el que creo y confío tiene 10 mandamientos que es su carácter. ¿Y tú, cuál mandamiento quieres obedecer? ¿Lo que Satanás te está enseñando? Que no tienes ninguno porque él no tiene Biblia, porque no ha escrito mandamientos, porque no tiene regla. Entonces tú quieres seguir a un Dios que no tiene regla y que no te va a salvar como es Satanás. Entonces decídete hoy, decídete a seguir a un Dios que te va a salvar, a un Dios que quiere que tú le obedezcas y guarde toda su ley y que guarde su santo sábado. El gran conflicto en la tierra es por un día de adoración. No es por otra cosa, no es por comida, no es por guerra, no es por intereses económicos, no. El gran conflicto en la tierra es por un día de adoración. Dios lo creó desde el principio y lo vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ver cuando Dios creó el planeta, ¿qué puso allí en el Edén? Allí estuvieron y Dios puso sus 10 mandamientos. Es decir, Dios crea el huerto del Edén, pero en el huerto del Edén Dios plantó su ley. Vamos a verlo en este programa. Dios allí puso su ley. Es decir, Dios no hace un huerto, no hace un planeta sin ley. Todo lo que Dios hizo le puso ley. Es decir, todo lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo, está creado por Dios y todo tiene su regla y su ley. La ley de la naturaleza, la ley de los astros, la ley de las estaciones, todo tiene su ley. Dios todo lo rige. Él es el gobernador de los cielos y la tierra. Él es el que marca el tiempo. Él es el que domina el tiempo. El tiempo le obedece a Dios. El viento le obedece a Dios. La lluvia le obedece a Dios. La naturaleza le obedece a Dios. Todo lo que ha creado le obedece al Creador. Por eso, hermano, nada está suelto ni nada está en la casualidad. Porque Dios no es casualidad. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a ver qué fue lo que Dios estableció para el hombre. Dios establece un día para el hombre, no para él, sino para el hombre, porque Dios lo creó y se lo entregó al hombre.
para que el hombre en ese día estuviese en comunión con el Creador. Leemos en el capítulo 2, libro de Génesis. Hermano, busque su Biblia. Hermana, busque su Biblia. Compruebe lo que Dios les va a hablar en este momento. Capítulo 2, libro de Génesis. Dios santifica el sábado. Aquí vemos ya que Dios está identificando con un día. Dios se identifica desde el principio con un día, el único que le puso día, reposo. El sábado significa descanso, reposo, sabbat, el reposo, el descanso. A ese día Dios le dio título, pero los demás días de la creación lo enumeró desde el 1 hasta el 6. Es decir, cada día de la semana tenía un número, no un título, no un nombre, sino un número. Leemos en el capítulo 2. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Este es el origen de los cielos y la tierra. Oiga bien, el origen de los cielos y la tierra es el sábado. ¿Por qué? Es eterno como lo es Dios. Entonces vemos que ya Dios puso una señal eterna, como son los 10 mandamientos eternos. Entonces, ¿cómo tú puedes decir hoy que tú le puedes dedicar a Dios el día que tú quieras? ¿El día que a ti te dé la gana? No, tú no puedes hacer eso con Dios. Tú no eres entonces un religioso. Tú no eres una persona que obedece al Dios eterno, que tiene su ley, que tiene su palabra y que nos manda a obedecerla. Es decir, cuando tú niegas los 10 mandamientos, te fuiste con el diablo. Es decir, ya tú no eres de Dios porque lo negaste. Cuando tú niegas el sábado, está negando al Creador. Cuando tú niegas que el sábado no se debe guardar, está negando los 10 mandamientos. Entonces, no tienes carácter, no tienes definición. Eres un cristiano que no sabe en qué barco está. Por eso hoy te digo que te definas, que entienda que debe definirte y que debes hacer la voluntad de Dios y que debe obedecer todo lo que Él te manda para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces vemos que el origen de los cielos y la tierra es el santo sábado. Aquí ya el Señor está poniendo su ley. Ya el Señor está poniendo sus 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el sábado está en el decálogo de los 10 mandamientos. Entonces vemos que ya el Señor puso en el Edén su ley. Cuando pone el sábado, cuando lo santifica, después que Dios descansa, claro, Dios primero descansó ese día. Ese día el Señor lo reposó con su pareja. Y al finalizar la tarde, es decir, al finalizar el sábado después de la puesta de sol, no a las 12 de la noche, porque los días para Dios terminan después de la puesta de sol. Es decir, cuando el sol ya se oculta, comienza el siguiente día para Dios. No es a las 12 de la noche como lo cambió la iglesia romana, la iglesia católica cambió el orden de Dios. Desde el principio la iglesia católica viene cambiándole todo a Dios. Dios establece que el día termina después de la puesta de sol. Sin embargo, la iglesia católica entonces impone, enseña que el día termina a las 12 de la noche. ¿Cuándo y en qué momento Dios dijo que el día iba a terminar a las 12 de la noche? Cuando Dios estableció que el día era tarde y mañana un día, tarde y mañana otro día, tarde y mañana el siguiente día. Es decir, la noche primero comienza con la tarde,
y con la tarde está incluida la noche. Y entonces después de la medianoche comienza la mañana. Es decir, a partir de las 12 de la noche comienza la mañana, tarde y mañana. Entonces, Dios no acepta esos cambios que ha hecho el hombre y le ha violado su ley y su regla. Hoy la Iglesia Católica es la cómplice de que todo lo que se está haciendo es al revés. Lo están haciendo al revés, no como Dios lo estableció. La Iglesia Católica es la gran violadora de todos los preceptos de la ley de Dios. Entiende, hermano, que usted está en la iglesia del diablo. Entienda que usted está siendo cómplice del diablo y que usted lo está acompañando en rebeldía a él. El diablo, por rebelde, lo lanza del cielo a la tierra. En la tierra se convierte en rebelde contra Dios y nos enseña rebeldía. Hoy el mundo anda al revés porque el diablo le ha enseñado al revés. No como Dios nos enseña, que Dios nos enseña tal como es. Dios no se equivoca, Dios no falla. Dios siempre será el mismo hoy, ayer y por la eternidad. Por eso, mi hermano, te pedimos que vuelva a la senda antigua, que vuelva otra vez a obedecer la palabra de Dios, que es santa y sagrada. No te lleves de lo que te quieren enseñar los pastores, las pastoras, los sacerdotes, el papa. No te lleves de esos que anuncian cosas y enseñan cosas para llevarte a la perdición, para llevarte a que perezca de pecado de mano alzada. Hoy te llamamos, hermano, para que entienda que Dios te sigue llamando, que Dios te sigue hablando y que quiere salvarte. El plan de la salvación se va a cumplir tal como fue diseñado. No hay fallo ni lo habrá. Dios lo diseñó y Él lo terminará, pero tú tienes que obedecerlo. Si tú no obedeces el plan de la salvación, no puedes entrar al cielo. Así es que, mi hermano, hoy te exhortamos a que vuelva a la senda antigua, a que busques a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuántos mandamientos violó Satanás en el cielo? Uno solo, es decir, de los 10 violó uno solo. ¿Cuánto violaron Adán y Eva? Uno solo, es decir, violaron el 10º mandamiento. El 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Verso 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Aquí vemos el mandamiento completo. No como lo ha dividido la Iglesia Católica, que lo dividió en dos. El 10º mandamiento, la Iglesia Católica lo dividió en dos. Es decir, le puso el 9 y el 10 a un solo mandamiento que no puede ser dividido. Y la Iglesia Católica ya lo dividió, porque la Iglesia Católica es una tramposa. La Iglesia Católica te enseña con engaño. La Iglesia Católica te engaña y te vende cosas que Dios no la ha puesto ni la ha dicho aquí en su palabra. Entonces te invitamos a que busques tu Biblia, a que la leas. Si los sacerdotes te prohíben que la lea, léela, aunque sea oscura, aunque sea escondida, pero léela para que el Espíritu Santo te pueda dar discernimiento, para que el Espíritu Santo te pueda dar conocimiento de la verdad y no perezca por ella. Porque el Señor dice: mi pueblo muere porque le faltó inteligencia. Es decir, que tú no seas uno de esos que por ahí se hacen los sordos y los mudos y nada más creen en lo que le dicen los dirigentes, en lo que le dicen los pastores, en lo que le dicen los sacerdotes, en lo que habla el Papa, que habla blasfemias, porque enseña con mentira y con engaño. Por eso te leí este mandamiento para que entiendas que este mandamiento, el 10º, fue violado primero en el cielo y por eso pecó Lucifer, el diablo, Satanás, pecó
porque violó el 10º mandamiento de la sagrada ley de Dios. En el Edén, Adán y Eva pecaron porque violaron el 10º mandamiento. Es decir, allí en el Edén, ellos tenían la regla de los 10 mandamientos. En ese árbol estaba la ley de Dios y ellos violaron el 10º mandamiento. Y oyes lo que te voy a decir, porque cuando tú violas un mandamiento, te llevaste toda la ley. Adán y Eva violaron los 10 mandamientos en el Edén. ¿Por qué? Violaron el 10º. Y el 9º dice, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Levantaron ellos, Adán y Eva, levantaron falso testimonio contra Dios, porque uno a otro se acusaron y acusaron al mismo Dios. Robaron el fruto prohibido, que es el 8º mandamiento. No robarás. También violaron el 7º mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Eva cometió adulterio espiritual, porque Eva le obedeció al diablo, le siguió y le creyó a Satanás. Por lo tanto, cometió adulterio espiritual porque se divorció de Dios, porque pecó contra Dios, lo negó y aceptó a otro. Es decir, Eva se puso de parte del diablo cuando aceptó su propuesta. Violó el 7º mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Es decir, ella cometió adulterio espiritual. Violaron el 6º mandamiento. ¿Por qué? Para que Adán y Eva fueran perdonados allí en el Edén, el Señor tuvo que dar una orden para que ellos inmolaran, para que ellos sacrificaran a un cordero inmaculado, macho de 1 año sin ninguna mancha. Es decir, allí se sacrificó al Creador. Allí ellos sacrificaron a Jesús en ese cordero que quita el pecado del mundo. Ellos tuvieron que sacrificar ese cordero para que Dios pudiera perdonarlo. Es decir, la sangre de ese cordero que fue derramada allí en el Edén fue la expiación por su pecado. Habían pecado contra Dios y Dios, a través de ese sacrificio de ese cordero, Dios perdonó a la pareja. Es decir, Adán y Eva fueron perdonados en el mismo Edén, pero no podían ya dejar de que iban a vivir eternamente, porque habían violado la ley de Dios y la paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir que aunque ellos pecaron, se arrepintieron y fueron perdonados, como quiera le iba a tocar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Como ellos habían pecado contra Dios, pues tenían que morir. Y esta fue la paga de Adán y Eva, y esa es la paga tuya y mía. Debemos morir, ¿para qué? Para poder darle cumplimiento a lo que Dios dice, que la paga del pecado es la muerte, y aún te arrepienta, Dios entonces tiene para ti el perdón. Si te arrepientes, Dios te perdona, te limpia con la sangre del cordero y te hace acepto. Es decir, que hay un medio para que tú seas perdonado. El arrepentimiento de corazón, reconocer a Cristo como tu único Salvador personal y reconocer que eres un pecador delante de Dios. Eso hace que tú entres al reino de los cielos. Hoy Dios te da esa oportunidad a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, violaron el 6º mandamiento, violaron el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y tú dirás, ¿dónde está la madre de Adán y Eva? La madre de Adán y Eva es la tierra. Esa es la que le dio a ellos la primera materia prima para ser creado. Es decir, Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra, fueron creados del barro de la tierra. Es decir, la madre de Adán y Eva es la tierra. La madre de ellos fue la tierra. ¿Y quién es el padre?
Dios, el creador que le dio su aliento de vida. Es decir, Dios le prestó a Adán y a Eva su aliento de vida. No se lo dio para que fuera eterno, sino prestado. Es decir, que Dios nos presta su aliento de vida y cuando morimos, entonces se lo devolvemos. Ese aliento de vida vuelve a Dios. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice que el polvo vuelva a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Es decir, el aliento más el barro conforman un ser viviente. Ahí está la persona. Cuando se une el barro y se une el aliento de vida, forman un ser viviente. Por eso, cuando tú mueres, ese aliento vuelve a Dios y tu cuerpo vuelve otra vez al polvo de donde fue tomado. Esto te lo decimos para que aprenda que nadie va al cielo, como dicen por ahí, que si fuiste bueno, si fuiste malo, si no hiciste nada, si hiciste algo, que va para un lugar, que va para el limbo, que va para el infierno. Eso es mentira del diablo y de la Iglesia Católica. Todo eso te lo ha enseñado la Iglesia Católica. Esas son mentiras del diablo que la inventa a través de la Iglesia Católica para llevarte a la perdición, para que tú creas en eso. Cree en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Cree en el Salvador, cree en el que te da vida y vida en abundancia. El que venció la muerte, Cristo Jesús, es tu eterno Salvador y Él tiene su ley y Él tiene sus 10 mandamientos. Por eso hoy te llamamos, hermano, para que entienda que muchas cosas de las que te enseñan en la Iglesia Católica están completamente fuera de la Biblia. No están en la Biblia. Compruébalo, léela, estúdiala, escudriñala, para que entienda que muchas de las cosas que te están enseñando y te enseñan en ese sistema no son de Dios. Son cosas de hombre, son inventos de hombres para engañarte y para llevarte a la perdición. Entiéndelo, hermano, para que comprenda que Dios quiere salvarte, mas el hombre quiere llevarte a la perdición. Vamos a leer ahora en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Vamos a ver qué sucedió con esa ley. Esa ley que estaba allí en el huerto del Edén. Esa ley que ya Dios se la dio a conocer a Adán y a Eva. Esos 10 mandamientos que estaban en el árbol del bien y del mal. Vamos a ver, como dicen muchos, que la ley comienza a partir del Sinaí. Es decir, a partir de la promulgación de la ley, cuando el Señor la anunció con su voz allí en el monte, y que a partir de ahí fue que se dio a conocer la ley de Dios. No, mi hermano, la ley de Dios es eterna. Dios es eterno. El carácter de Dios es sus 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puede Dios venir tan retardado al monte Sinaí después de tantos años? Entonces Dios juzgó mal a los antidiluvianos. Dios erró, Dios se equivocó, Dios pecó cuando eliminó a todo lo de la raza antidiluviana con el diluvio. Entonces Dios hizo un juicio a priori. Dios entonces no tiene regla. Mi hermano, la ley de Dios no perime. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios está vigente. Por eso te digo, hermano, los antidiluvianos fueron juzgados por la ley, porque se levantaron contra Dios, porque violaron todos sus mandamientos, porque mataban, porque violaban, porque adulteraban, porque robaban. Ellos se levantaron contra Dios en blasfemia. Es decir, los antidiluvianos no obedecieron ningún mandamiento de la santa ley de Dios. Por eso el Señor dice, mi espíritu no contenderás con ello, porque el hombre que he creado, el Señor dijo, me ha pesado haberlo hecho. El mismo Dios dice, me ha pesado haber creado al hombre en la tierra. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de violencia.
Y la violación de la ley es violencia. Cuando tú violas el mandamiento, está ejerciendo violencia y Dios aborrece la violencia. Por eso, hermano, te decimos, Dios es amor y Dios quiere salvarte y darte vida y vida en abundancia. Vamos a ver en el capítulo 16 del libro de Génesis, de Éxodo, qué dice la palabra de Dios en cuanto a el sábado y la ley de Dios. Leemos del capítulo 16, del 22 al 31. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Entonces les dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo juntaréis, pero el 7º día es sábado. En él no se hallará. A pesar de todo, algunos del pueblo salieron en el 7º día a juntar y no lo hallaron en el campo. Es decir, que Dios le está ordenando a su pueblo que debe juntar 2 gomeres para el 6º día y para el 7º día. Es decir, el alimento de hoy y el alimento del viernes. Es decir, del viernes y del sábado. Tenían que recogerlo el viernes. 2 gomeres por familia. Eso fue lo que Dios estimó para cada tribu de Israel. Entonces, vemos que ya el Señor le está hablando del sábado, pero todavía el Señor no ha pronunciado su ley en el Sinaí. Todavía Dios no ha dicho cuáles son sus mandamientos. No se lo ha dicho porque no ha hablado en el monte todavía. Pero sin embargo, ya Dios le está diciendo a través de Moisés, dile que mañana es el santo sábado de Jehová. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga, aquí le está diciendo Dios, ¿hasta cuándo no os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? Todavía Dios no lo ha pronunciado en el Sinaí. Todavía Dios no lo ha dicho para que lo escuchen. Sin embargo, ya Dios le está diciendo a Moisés que no quieren guardar sus mandamientos ni su ley. Eso quiere decir que Dios está hablando de la vigencia de sus mandamientos, de la vigencia de su ley, que aunque estaban en Egipto sin ley, Dios siempre mantiene su ley. Entonces el pueblo de Dios se había negado, el pueblo de Dios todavía se sigue negando a guardar la ley de Dios. Sin embargo, Dios lo libera de Egipto, de la esclavitud, y lo trae a un lugar de libertad donde van a ser enseñados por él mismo. Y sin embargo, todavía se resisten, andan en rebeldía, no quieren creer en la ley de Dios, no quieren creer en sus mandamientos. Todavía se le siguen negando al Dios que no escatimó esfuerzo ni milagros. Fueron 10 plagas para poderlo sacar de Egipto y traerlo a esa tierra de libertad. Aunque era el desierto, ahí tenían libertad porque ahí no había faraón. Ahí estaba el mismo creador, ahí estaba el mismo libertador que es Dios mismo, con ellos protegiéndolo de día y de noche. Entonces dice el Señor, mirad que el Señor os dio el sábado, por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día y la casa de Israel lo llamó maná. Con el pan que bajaba del cielo, Dios se manifiesta. Es decir, el maná que bajaba del cielo era comparado con el sábado. Dios dice que ese día iban a reposar y que ese día iban a estar en descanso con él allí en el monte Sinaí. Entonces vemos que el Señor ya le está dando el maná y le está dando el sábado.
era como semilla de cilantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto manda el Señor, llenad un homer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un homer de maná y ponlo ante el Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo guardó delante del testimonio, como el Señor lo mandó a Moisés. Y así los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al límite de Canaán. Un homer es una décima parte de un efa. El Señor mantuvo a su pueblo. El Señor sostuvo a su pueblo por 40 años en el desierto cuando le dio a comer maná. Es decir, Dios cumple su promesa. Aquí, en esto que estamos leyendo, estamos viendo que ya el Señor está estableciendo el sábado. Es decir, ya la cantidad de personas que salieron de Egipto ya tenían que guardar el sábado delante de Dios. Tenían que reverenciar su sábado. Pero vamos a leer ahora en el capítulo 19 del libro de Éxodo, del 1 al 16. Oiga lo que dice: en el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Moisés subió a presentarse ante Dios. Moisés subió, oiga bien, Moisés subió para presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para que allí le enseñara lo que Dios quería que se le enseñara, que era el preparativo para recibir los mandamientos de la santa ley de Dios. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Moisés y el Señor le dijo: desciende, requiere el pueblo que no traspasen el límite para ver al Señor, porque multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se lleguen al Señor, que se santifiquen para que no hagan ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte porque tú mandaste. Señala límite al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón conmigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite a subir al Señor para que no haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Ahora vemos la preparación de todo el pueblo de Israel delante de Dios allí al pie del monte Sinaí. Allí está toda la multitud que salió de Egipto, de otros pueblos también habían allí. Es decir, que allí estaban todas las razas prácticamente. Allí delante de Dios, Él va a pronunciar ahora sus 10 mandamientos, el decálogo de los 10 mandamientos. El mismo Señor lo va a pronunciar en este momento. Y los leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Aquí están los 10 originales, los 10 verdaderos mandamientos de la santa ley de Dios. No son los mandamientos de la Iglesia Católica, no son los mandamientos del catecismo católico, no son eso, son los originales. Éxodo capítulo 20, leemos textualmente lo que Dios pronunció desde el monte Sinaí, audible. Dios primero lo anunció y luego lo escribió.
Leemos en el capítulo 1, Éxodo capítulo 20. Entonces Dios habló estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Oiga bien, no tendrá otros dioses fuera de mí. Este es el primer mandamiento. Sin embargo, la Iglesia Católica enseña: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento no es así en el libro de Éxodo capítulo 20. Dice: no tendrá otros dioses fuera de mí. Es decir, está en una contradicción el mandamiento de la Iglesia Católica a través del catecismo, y está mintiendo, porque no es amarás a Dios sobre todas las cosas. No, lo que dice el mandamiento es que no tendrá otros dioses fuera de mí. Oye bien, es diferente lo que te está enseñando Dios a través de su ley, a través de los mandamientos originales. Oiga lo que dice el segundo mandamiento. El segundo mandamiento de los 10, el número 2, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga bien, el segundo mandamiento de la santa ley de Dios, que fue sacado, que fue borrado por la Iglesia Católica, no habla de las imágenes. Oiga bien, ellos borran este mandamiento para poderte enseñar que adores imágenes, que las honre, que las cargue, que le hable, que le diga. Es decir, Dios te está diciendo, oye bien, que no debes honrar imágenes, que no debes adorar imágenes, que no lo debes representar con imágenes, porque Él te dice, Dios te dice que Él es celoso. Oye bien la palabra que Dios usa: celoso. Quiere decir que Dios no acepta que tú estés adorando una estatua, que tú estés adorando una imagen. Dios no lo acepta, a Dios no le agrada. No lo haga, porque a Dios no le gusta. No provoques a tu Dios, porque Él te dice que es celoso. Entonces, aquí estamos viendo que el segundo mandamiento del catecismo católico, pues excluyen, sacan, borran el segundo mandamiento para incluir el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento de la sagrada ley de Dios, y la Iglesia Católica en el catecismo lo pone en el lugar del segundo mandamiento de no te harás imágenes. Es decir, engañan y confunden a los hermanos católicos, enseñándole de manera extraviada la santa ley de Dios, que no puede ser violada, que no puede ser cambiada, que no puede ser, pues, negada, porque es la ley santa de Dios. Los católicos entonces hacen lo que quieren con los mandamientos de Dios, y lo cambian y lo ponen donde ellos quieren, porque son idólatras, porque andan detrás de las imágenes, porque creen en ellas. Es decir, los católicos andan obedeciendo a Satanás, quien personifica cada virgen, cada santo que hay en la Iglesia Católica. Es el diablo con sus demonios. Es decir, que ustedes están en un lugar donde solamente hay demonios, y el diablo es quien rige y gobierna esa iglesia. Por eso, hermano, hoy te llamamos a que venga a la verdad, a que abras los ojos y busque a Dios en espíritu y en verdad, que no puede ser representado con nada. Dios es eterno. Dios rige los cielos y la tierra, y no tiene que ser necesariamente
puesto en una imagen para que tú le ores y le diga y le hable cuando Él es un Dios vivo. Por eso, hermano, hoy te exhortamos a que busques a Dios de corazón y que le ame como Él te dice, en espíritu y en verdad. Así que, mi hermano, hoy te exhortamos a que escuche que la ley de Dios está vigente, que no puede ser violada, que no puede perimir, que no puede terminar, porque es la ley eterna, es la ley de la libertad. Leemos en el capítulo 20, verso 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar al padre y a la madre, honrarlo de corazón, tenerlos y cuidarlos hasta que envejezcan y hasta que mueran. Es un deber tuyo, es un deber mío honrar a nuestros padres, no olvidarlo, darle lo que ellos merecen, porque Dios nos está diciendo que es el único mandamiento con promesa de alargarte los días en la tierra. Un mandamiento con promesa, un mandamiento que Dios te da para que tengas vida y vida en abundancia. Dice en el verso 13, no matarás. El verso 14 dice, no cometerás adulterio. El verso 15 dice, no hurtarás. El verso 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 17, verso 17 del capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están los originales 10 mandamientos. Oye lo que dice el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Es decir, óyeme bien, no codicies nada de tu prójimo. Dios te está diciendo que no lo hagas, porque por ese mandamiento que fue violado en el cielo por Satanás cuando codició el trono de Cristo, por ese mandamiento fue lanzado Lucifer y sus ángeles a la tierra, porque lo violaron en el cielo. Por ese mandamiento, pues cayeron Adán y Eva cuando violaron la ley allí en el árbol del bien y del mal, cuando tomaron su fruto y violaron su ley, porque codiciaron lo que es de su prójimo. Violaron la ley de Dios. Ellos cambiaron la ley de Dios. Ellos tiraron por tierra la ley de Dios, cayeron en el pecado, violaron su santa ley y cayeron para morir. No era el plan de Dios que el hombre muriera, porque allí estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el Edén, donde el hombre se iba a proveer de él una vez al mes. Es decir, que el hombre fue creado para vivir eternamente. Pero Satanás, como ya había sido sentenciado, pues violó el mandamiento y hizo que Adán y Eva lo violaran, el 10º mandamiento, y también lo llevó a la desgracia y cayeron en la muerte. Adán y Eva murieron, aunque murieron perdonados. Fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús a través del Cordero allí en el Edén. Es decir, Adán y Eva están salvos. Cuando Cristo venga en gloria y majestad, Adán y Eva serán levantados del polvo y verán al Rey en su hermosura, verán al Rey de reyes y Señor de señores. Que tú seas uno de ellos, que tú quieras ver al Rey de reyes y Señor de señores. La ley de Dios se presentará en el cielo. Los 10 mandamientos se presentarán a todo el universo. La ley de Dios se verá en todo el mundo, porque la ley de Dios es santa y sagrada, y Dios la va a mostrar para que entiendan que su ley es vigente, que su ley está presente, que la ley por la que nos juzgará será la ley de los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí demostrando que la palabra de Dios sigue vigente, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis ni una tilde,
ni una jota perecerá sin que todo se cumpla. Así lo dice el Señor, así lo ha proclamado y así se cumplirá. Hasta el domingo, si así el Señor lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto